Buenas tardes, mi nombre es Susana Janet López Grijalva, estudiante de la Universidad Mariano Alves de Guatemala, de la carrera profesora de enseñanza media con especialidad en formación ciudadana. En esta ocasión voy a hablar de un tema de estadística, el cual lleva como nombre medidas de posición. Como nos podemos dar cuenta, en esta ocasión ya tengo mi presentación hecha, ya que si la voy realizando a compás que conforme voy a ir hablando me voy a tardar demasiado tiempo. Y pues vamos a dar una pequeña explicación acerca de las medidas de posición. Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usa para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Las medidas de posición más usuales son los cuartiles, los deciles y los porcentiles, en el cual voy a dar un pequeño ejemplo a continuación de cada uno de ellos. Las medidas de posición como los cuartiles, quintiles y deciles y percentiles se dividen en una distribución ordenada en partes iguales. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de mayor a menor. Y acá está un pequeño ejemplo. Pero vamos a continuar. Dice que ¿cómo se calcula? Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor número total de datos de la distribución. Se advierte que la posición del segundo cuartil corresponde a la ubicación de la mediana, es decir, que el segundo cuartil será siempre igual a la mediana. En este video yo voy a trabajar con esta tabla de frecuencias, en la cual nos podemos dar cuenta que corresponde a las edades de 60 personas. O sea, que acá hay tres personas que tienen entre la edad de 30 a 35 años de edad. En la casilla número 2 nos podemos dar cuenta que dice que hay 7 personas que tienen dentro de 35 a 40 años de edad. Y así sucesivamente, las demás casillas se van agrupando de la misma manera. En esta ocasión, para la explicación de cuartiles no vamos a necesitar nada más, estas dos casillas. Por eso no hice las demás casillas que lleva una tabla de frecuencia. Por ahora se supone de que la tabla de frecuencia pues ya está realizada con nuestras dos casillas. Y pues voy a empezar con un ejemplo de cuartiles. Como estas son medidas de posición, lo primero que vamos a hacer es encontrar la posición. Por ejemplo, yo voy a encontrar el cuartil número 3, pero para encontrar el cuartil número 3, de primero tengo que encontrar la posición. Veamos que acá arriba nos indica la K, quiere decir el número del cuartil que voy a encontrar. En este caso, como voy a encontrar el cuartil número 3, esto quiere decir que tengo que encontrar el cuartil número 3, pero si fuera el cuartil 1, la K me estaría indicando que debo de encontrar el cuartil número 1. Entonces acá reemplazamos que el cuartil 3 por el número de datos. Entonces recordemos que el número de datos nos da al sumar todas las casillas, que en este caso nos va a dar 60, ya que sumando todas estas casillas
nos va a dar el resultado de 60. Entonces acá multiplico 3 por el número de datos, que es 60, dividido dentro de 4. ¿Por qué dentro de 4? Recordemos que estamos buscando los cuartiles. Entonces, 3 por 60, que es 180, dividido 4, que nos va a dar igual a 45. Pilas, que esta es la posición. Acá se los tengo remarcado y dice posición. Por lo tanto, esto no es nuestro cuartil, sino la posición. Esta posición la vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Primero que todo, trato de explicar este ejemplo. ¿Por qué? Porque pueden suceder dos opciones. Una, que este número sí la encontremos en la frecuencia absoluta acumulada. En nuestro caso, lo tengo marcado acá con una bolita color roja, que sí la encontramos. Pero podría que no lo encontráramos. A continuación va a haber un dato donde no lo vamos a encontrar. Entonces, primero vamos a empezar con el más fácil. Entonces, si encontramos este dato en nuestra frecuencia acumulada, se nos hace más fácil dar de una vez nuestro dato. Y sucede lo mismo en tanto como cuartiles, porcentiles o deciles. Bueno, entonces acá, como la posición es 45 en este intervalo, vamos a buscar nuestro límite inferior y nuestro límite superior. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el cuartil 3 corresponde al número 50. ¿Por qué? Por ser nuestro límite superior. Lo tengo también acá un poco remarcado con una bolita de color rojo. Entonces acá colocamos que nuestro límite superior sería 50. Ya los cuantiles son puntos tomados a intervalos regulares de una función de distribución de una variable. Entonces, nos pasamos al ejemplo de deciles. En esta ocasión voy a encontrar el decil número 2. Lo primero, si nos damos cuenta que lo principal que acá cambia es la fórmula, que ya no va a ser cuartil, sino decil. Y cambia la fórmula de que no vamos a encontrar 4, sino 10. Entonces, primero encontramos la posición, que la posición es K, que es 2 por N, que es el número de datos, que es 60, dividido 10. 2 por 60, que es 120, dividido 10, que nos va a dar un resultado de 12. Recordemos que esta es la posición y buscamos la frecuencia absoluta acumulada. Pero como nos damos cuenta que no está el 12, pero calculando está entre el 10 y el 22. Entonces me coloqué acá un puntito a la mitad. Entonces necesito la frecuencia, pero para esto tengo que buscar la frecuencia anterior. O sea, el número que esté antes del 12 y el número que está antes es el 10. 10. Ahora con el límite inferior y la amplitud
se refiere a que tenemos que mirar en el número 22 la frecuencia que esté después. En esta casilla. Y entonces como número superior, entonces nuestro número inferior es el número 40. Y la amplitud es la resta del número inferior y el superior. O sea, la resta dentro de estos dos números. Entonces, la resta de estos dos números, acá tengo ya la respuesta, nos da 5. Bueno, lo que nos queda ahora pues, es reemplazar, ya que conocemos cada uno de los valores. Al decir número 2 es igual al número inferior, que es 40, más la amplitud, que es 5, abrimos paréntesis y la posición. Pero como ya está hecho, solo lo vamos a copiar. 12 menos la frecuencia anterior, que era 10, dividido en la frecuencia posterior menos la anterior. La frecuencia que es 22 menos la anterior, que era 10. Lo que nos queda es hacer esta operación en un mismo orden. Recordemos que primero tenemos que hacer lo que está dentro del paréntesis. Entonces, acá coloco que el decil número 2 es igual a 40 más 5 menos 12 menos 10, que es 2, menos 22 menos 10, y 5 por 2 dividido 12 es dividido 2 de 0,83. Y como resultado, el decir 2 es igual a 40,083. Y por último, vamos a encontrar el ejemplo de percentil. Y recordemos que cambia también acá. Ya no va a ser la D, porque ya no estamos buscando deciles, sino que vamos a cambiar por P, que es percentiles. Y dividido 100. ¿Por qué 100? Porque son percentiles. Entonces, acá sería K, que es el percentil 55 por 60, dividido 100. Y al multiplicar 55 dividido 100, nos va a dar 33. Este valor lo vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, pero si nos damos cuenta que tampoco tenemos un número exacto que nos dé a 33, pero calculando tendría que estar tendría que estar después del 22 y antes del 45. Entonces yo acá tengo una pequeña muestra roja donde vamos a buscar nuestro dato. Entonces la frecuencia anterior sería nuestro número 22 y la frecuencia posterior es el que va después, que sería el 45.